Buenos días. En este encuentro vamos a referirnos a los síndromes obstructivos de las vías aéreas con el objetivo de hacer un análisis semiológico respecto a los mismos. Podemos dividir en general los síndromes obstructivos de las vías aéreas en síndromes obstructivos de la vía aérea superior y síndromes obstructivos de las vías aéreas inferiores. Las vías aéreas superiores o la vía aérea superior es el trayecto comprendido entre la laringe que involucra a la tráquea hasta el nivel de la carina. ¿De qué se tratan los síndromes obstructivos de las vías aéreas superiores? Es la dificultad al flujo aéreo ocasionado por un incremento en la resistencia al mismo a través de las vías. Estas pueden ser de origen o presentarse de forma aguda o presentarse de forma crónica. Las diferenciamos en obstrucción laríngea y obstrucción traqueal. La obstrucción laríngea aguda es un escenario clínico altamente preocupante, paroxístico, agudo, que puede comprometer la vida de un paciente que habitualmente responde a la obstrucción a nivel de la laringe por cuerpos extraños que ocurren durante la alimentación. Puede ocurrir la inflamación aguda de las cuerdas vocales, mayormente se asocian a situaciones de atopía, aunque pueden ser de diferentes y variadas causas. Las lesiones traumáticas, los traumatismos directos, el ahorcamiento, etcétera, pueden constituir un cuadro de obstrucción laringe aguda. ¿Cómo presenta un paciente su manifestación clínica a partir de una lesión o de una obstrucción laringea? Es un paciente que tiene una disnea paroxística aguda, de tipo asfíctico, generalmente claramente relacionado al evento desencadenante, tiene tos intensa en un intento por liberar la vía aérea superior, se muestran muy desasosegados y a medida que progresa el cuadro por la hipoxia van a llegar a la pérdida de la conciencia. Obviamente el examen semiológico de un paciente en estas condiciones tiene que ser todo muy rápido y en general eh, uno advierte esta circunstancia a partir de qué desencadenantes pudieran estar involucrados, como que el paciente ha estado comiendo o que el paciente ha estado expuesto de alguna manera a una situación capaz de generar una inflamación aguda de las cuerdas vocales, teniendo en cuenta sus antecedentes, como por ejemplo los pacientes que tienen antecedentes atópicos. En la inspección, cuando el paciente está severamente obstruido, se lo puede llegar a ver cianótico. Hay un intento forzado por meter el aire, por lo tanto se muestran bradimneicos, sobre todo en la fase inspiratoria. Un ruido característico que se llama cornaje, el aleteo nasal, la despresión inspiratoria supraclavicular, supraesternal e intercostal por el aumento de la presión intratorácica sin acompañamiento de flujo aéreo. Dos signos de obstrucción o de tiraje que aparecen en la parrilla costal inferior, el signo de Litten y el signo de Huber. Si podemos llegar a palpar este paciente, el tórax de este paciente en una situación tan crítica, obviamente veremos o advertiremos una disminución generalizada de la expansión torácica. En la ocultación, si colocamos el estetoscopio a nivel de la región anterior del cuello, vamos a poder escuchar este estridor, este ruido tan característico que a veces se lo escucha a distancia. Y a nivel pulmonar, a nivel de los campos pulmonares, hay una clara disminución de la ventilación por obviamente una disminución del flujo. Distinta es la situación del síndrome de obstrucción laríngea crónica, en donde el cuadro es menos espectacular, no amenaza la vida de los pacientes y la instalación del mismo es insidiosa en el tiempo y progresa más lentamente. ¿Cómo se presenta un paciente con un síndrome de obstrucción laríngea crónica? Es un paciente que tiene una tos seca, es un paciente que tiene alteraciones de la voz, primariamente con voz disfónica y que puede llegar a la fonía. A medida que la obstrucción progresa, se instala esa disnea inspiratoria cuya intensidad va a depender de la obstrucción. La tos se mantiene desde el comienzo
y a medida que el paciente va alterando su voz, se muestra seca y afónica. En la inspección, el paciente en general hace un intento por mejorar el flujo hiperextendiendo el cuello. La bradipnea inspiratoria que habíamos relatado se mantiene o aparece con menor intensidad que los pacientes agudos. El aleteo nasal es algo muy poco frecuente y el tiraje, que es la depresión de los huecos supraclaviculares, intercostales, como lo habíamos relatado anterior, es mucho menos intensa, dado que la obstrucción nunca puede llegar a ser completa, a menos que estamos hablando de pacientes en estadios avanzados. La obstrucción de la tráquea es menos frecuente, es un órgano móvil de gran calibre, por lo cual requiere que un gran cuerpo extraño que pueda franquear la glotis pueda obstruirla y generar una situación aguda. Por lo tanto, esta situación es muy poco frecuente y generalmente el cuadro de la obstrucción traqueal se presenta en forma crónica y hay claros antecedentes de algún tipo de alteración a nivel de la tráquea. Suelen ser estos antecedentes la instrumentación de la vía aérea, la intubación traqueal en forma prolongada en pacientes ventilados, las cirugías, traumatismos torácicos que hayan podido de alguna manera lesionar este órgano. Las lesiones tumorales o los tumores son poco frecuentes. ¿Cómo se presenta un paciente en estas condiciones? Un paciente que tiene una disnea inspiratoria, tiene disnea de esfuerzo, suele tener tos seca. La bradipnea inspiratoria también se repite como en los escenarios anteriores y en la ocultación sobre la vía aérea se percibe claramente ese ruido característico tipo cornaje o estridor. A nivel de los campos pulmonares, la semiología va a depender de la hipoventilación. Abordemos los síndromes bronquiales que completarían el estudio de los síndromes obstructivos de las vías aéreas. Dentro de ellos tenemos las bronquiectasias, la bronquitis crónica, la bronquitis aguda y el síndrome de obstrucción bronquial agudo o broncoconstricción agudo, al cual vamos a ejemplificar a través del asma bronquial. ¿Qué son las bronquiectasias? Las bronquiectasias es un desorden caracterizado por la dilatación y alteración estructural de la pared bronquial que lleva a la inflamación crónica y la dilatación del árbol bronquial a diferentes niveles. Generalmente compromete los bronquios de mediano y pequeño calibre y en algunas circunstancias puede llegar a tomar los bronquiolos. En ese caso hablamos de bronquioloectasias. De acuerdo a su distribución, se clasifican en localizadas y difusas, y por las características morfológicas podrán ser cilíndricas o varicosas, quísticas y sacras. Acá vemos imágenes de la distribución de las bronquiectasias en la imagen superior, las bronquiectasias localizadas a nivel del lóbulo medio del campo pulmonar izquierdo y en la imagen inferior vemos cómo estas bronquiectasias pueden estar distribuidas en ambos campos pulmonares. ¿Qué síntomas tiene un paciente con bronquiectasias? Tiene una tos crónica y productiva que suele aumentar el volumen con las exacerbaciones infecciosas. Esa expectoración abundante es diaria, tiene un carácter fétido o tiene un olor fétido, para ser más preciso, varía el volumen con los cambios de posición, se asocia a disnea y la expectoración tiene la descripción de lo que llamamos esputo estratificado, en donde la capa superior es más de aspecto mucoso blanquecino similar a la saliva, una capa inferior francamente mucosa y espesa y la capa inferior es purulenta. Suele estar presente la hemoptisis por la gran inflamación del árbol bronquial. ¿Qué encontramos como hallazgos semiológicos en el tórax? Aumento de las vibraciones vocales y submatidez cuando alrededor de estas bronquiectasias hay áreas de condensación parenquimatosa. En general, puede haber muy poco compromiso de acuerdo al tipo de extensión de las bronquiectasias
respecto a la presencia de estas condensaciones. Por lo tanto, la mayoría de los hallazgos van a ser más bien de tipo auscultatorio. En la auscultación, el murmullo vesicular suele estar normal a menos que haya obstrucción del flujo aéreo en esa región. Generalmente encontramos los ruidos vinculados a la presencia de secreciones en las vías aéreas pequeñas y medianas, subcrepitantes, estertores a burbujas, roncus. Todos los signos auscultatorios son modificables por la tos y predominantemente basales por la distribución característica que tienen las bronquiectasias a nivel de los campos pulmonares inferiores. Abordemos la bronquitis crónica, que es un proceso inflamatorio crónico que se caracteriza por reducción del calibre de la vía aérea, inflamación, hiperproducción de moco y muchas veces obstrucción al flujo aéreo. La bronquitis crónica suele estar muy presente en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De hecho, es causa de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Y cómo definimos la bronquitis crónica? Al proceso inflamatorio de las vías aéreas, con la hiperproducción de moco, la reducción del calibre de las mismas y se manifiesta desde el punto de vista clínico por la producción de tos o por tos crónica y productiva de al menos 3 meses al año en un periodo de 2 años en forma consecutiva. En los antecedentes de estos pacientes hay claramente una historia de tabaquismo o de la exposición a humos como humos de biomasa y generalmente tienen como síntomas la tos productiva en accesos, en estadios avanzados y cuando están en etapas de enfermedad pulmonar obstructiva suelen estar cianóticos, tienen una expiración forzada que es más un signo que un síntoma, la disnea es característica y la hiperproducción de moco es algo de lo que se quejan frecuentemente. En el estudio semiológico del tórax vamos a encontrar, claramente en el examen físico general la fase abotagada y cianótica que decíamos respecto a los estadios avanzados. En la inspección y la palpación y percusión del tórax no hay aspectos destacados relacionados específicamente con la bronquitis crónica, excepto cuando vamos a etapas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cuando coexiste enfisema pulmonar. Y la auscultación tiene claramente roncus, estertores húmedos gruesos, sibilancias en algunas oportunidades vinculadas a la obstrucción al flujo aéreo. Un cuadro mucho más frecuente y menos grave en general y muy estacional, el síndrome bronquial agudo de las bronquitis agudas, proceso inflamatorio transitorio de las vías aéreas de mediano calibre, que generalmente tienen como causa las infecciones o la inhalación de irritantes de las vías aéreas. Son pacientes que tienen un cuadro agudo que se inicia rápidamente, con tos seca inicial, que luego se transforma en productiva, con expectoración, que podrá ser mucosa o mucopurulenta si hay infección bacteriana. Generalmente predomina en la época invernal, que es la época de mayor contagio viral. Suele haber dolor torácico retroesternal, sobre todo de tipo inspiratorio, varía con la severidad del cuadro. La disnea tiene el mismo análisis, va a estar o no presente de acuerdo a la severidad de la broncoconstricción que se asocia. Y la fiebre es un síntoma general propio de los cuadros infecciosos. En el examen físico, el paciente podrá estar taquipneico si hay una broncoconstricción que lo justifique, la fascia rubicunda si hubiere fiebre. En el examen específicamente del aparato respiratorio, la palpación de vibraciones respiratorias si hubieran secreciones intrabronquiales, la ocultación de roncus y estertores húmedos a burbuja moderada, dependiendo de la presencia de secreciones, obviamente, y sibilancias si existieran broncoconstricción de diferentes. Finalmente, y para concluir el análisis de los síndromes bronquiales, nos vamos a referir al síndrome de broncoconstricción aguda, ejemplificando este con el asma bronquial, síndrome caracterizado por la hiperreactividad bronquial inespecífica, que desencadena en un edema inflamatorio de la mucosa bronquial de manera generalizada, es decir, que compromete a todo el árbol bronquial, la hipersecreción de moco con una contracción del músculo liso capaz de producir reducción del calibre bronquial en forma generalizada.
¿Qué tienen estos pacientes como síntomas? En forma aguda suelen tener sensación de opresión torácica, la disnea, de grados variables según la obstrucción de las vías aéreas, la tos seca, sibilancias audibles por el propio enfermo de acuerdo a la severidad del cuadro y, como dato importante, antecedentes de episodios similares desencadenados por la exposición a elementos diversos capaces de irritar la vía aérea o de desencadenar este evento inflamatorio. De acuerdo al grado de compromiso y al grado de obstrucción de las vías aéreas, los pacientes se presentarán con una fascia disneica en plena crisis, aleteo nasal, a veces sibilancias audibles por ellos mismos o por el médico cuando los asiste. En el examen físico general, esa fascia ansiosa y disneica según la intensidad, sentado o aferrado de la cama con brazos extendidos en un intento de mejorar la ventilación, el tórax en tonel en crónicos con pacientes que sostienen atrapamiento aéreo de larga data, un tórax hipersonoro que va a variar de acuerdo al atrapamiento aéreo. A veces podemos palpar ruidos respiratorios y en la ocultación del tórax, si el paciente está severamente obstruido, un tórax silente o bien sibilancias polifónicas a lo largo de todo el tórax y en menos frecuencia los roncos. Así, de esta manera terminamos el estudio de los síndromes bronquiales y nos encontraremos para presentar en una próxima oportunidad los síndromes de origen del